Hermanos, el día de hoy y como parte del festejo del Día del Padre, quiero compartir este sermón de manera especial, en el cual voy a describir con la ayuda de Dios, usando su palabra, cuáles son las características, cuáles son las acciones que realiza un papá que ayuda a crecer a sus hijos. Pero primero quiero contestar esa pregunta central como a manera de introducción. ¿Por qué los padres deben ayudar a sus hijos a crecer? ¿Por qué? La Biblia nos va a responder de manera clara el por qué. Y también nos va a decir la manera en la que los padres deben ayudar a sus hijos a crecer. Y como en el Día de las Madres, este mensaje es especial para los papás. Pero no por ello quiere decir que de manera general no debemos hacerlo. Así que no vaya a creer que solamente le voy a decir a los papás de manera clara qué es lo que ellos deben hacer, sino también a cada uno de nosotros. Porque la idea es que nos ayudemos a crecer mutuamente. Y la primera razón que yo veo en la palabra, los papás deben ayudar a sus hijos a crecer porque ellos los observan e imitan. Completa ahí en su bosquejo. ¿Por qué los papás deben ayudar a sus hijos a crecer? Porque sus hijos los observan e imitan. ¿Sí se ha dado cuenta que el hijo muy mayormente se va a parecer al papá? Va a caminar como el papá, va a hablar como el papá, va a hacer las mismas caras o gestos que el papá, porque los hijos observamos a los padres y como es nuestro modelo a seguir, los imitamos. Es muy común que el hijo varón reciba esa frase de te pareces a tu papá, hablas como tu papá, actúas como tu papá, te pareces mucho a tu papá. Y es algo lógico, ¿por qué? Porque pues es el papá, ni modo que se parezca a quién. Y esta es una razón clara que la Biblia nos da del por qué papá, el varón en el hogar, debe ayudar a sus hijos a crecer. Porque el hijo lo está observando y en el futuro lo va a imitar. Los padres son el ejemplo a seguir de los hijos y por ello son los responsables de involucrarles en el trabajo que hace el hombre en el hogar. Pero también el papá es el responsable de inculcarle valores y principios a los hijos y más a los hijos varones. Porque esos valores van a marcar sus vidas. Los hijos muy comúnmente copian los gestos, la manera de hablar e imitan así muchas de las cosas y acciones que ven en los padres. La Biblia por eso nos dice allá en Proverbios capítulo 22 versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque los papás tienen que ayudar a sus hijos a crecer, porque ellos los miran, los observan y luego los imitan. Pero también los papás deben ayudar a sus hijos a crecer porque ellos tienen la responsabilidad de cuidarlos. No va a venir el vecino a cuidar a sus hijos. Tiene que ser papá el que cuide de sus hijos. Como papás no solo deben proveer para las necesidades físicas, para las necesidades económicas, sino también para las necesidades afectivas. Los padres deben instruirlos a los hijos en los principios de Dios, los cuales van a ser cimientos, van a ser las bases en las que los hijos van a edificar sus vidas en el futuro. Así que papá, por eso debes ayudar a tus hijos a crecer, porque tienes también delante de Dios la responsabilidad de cuidarlos, de instruirlos. Pero también la Biblia nos dice que los padres deben ayudar a sus hijos a crecer porque los valores que reflejan, las convicciones que tienen los varones serán los que formen a sus hijos, serán las que la familia también tenga. Por eso es importante que los papás sepan que de nada vale que hagan muchos esfuerzos en otras áreas de la vida, pero no inculquen valores, no forjen convicciones, porque eso es lo que los hijos van a tomar como base para asentar su vida en el futuro. Los papás de hoy en día y sobre todo los de nuestra iglesia deben saber que de nada vale que papá hable con sus hijos y les diga cómo comportarse si no les da ejemplo. De nada vale, varón, que tú llegues a tu casa y le digas, hey, hay que leer la Biblia, pero tú no la leas. Hey, hay que estar orando, pero tú no ores.
Porque con tu ejemplo, papá, le vas a enseñar a tus hijos realmente lo que valora cada uno de nosotros. Y lo que él también debe valorar para su vida. Así que eso también nos orilla y nos dice que los papás deben enseñar y ayudar a sus hijos a crecer. Como papá debes enseñar a todos tus hijos con tu actitud. Hay muchos papás que quieren enseñar con instrucciones, con palabras, pero no con su actitud, no con sus decisiones. Pero papá, si quieres realmente involucrarte y criar a tus hijos conforme a lo que la palabra dice, tu ejemplo debe enseñarles más que tus palabras. Con tus decisiones debes mostrarles cómo caminar en la fe, siguiendo los valores cristianos y la vida de los hijos en el futuro. Quiero ahora que veamos con la ayuda de Dios, ¿qué hace un papá que ayuda a crecer? ¿Qué es lo que hace bíblicamente un papá que quiere ayudar a su familia a crecer? Que quiere ser proactivo, que quiere jugar un rol importante en la familia. ¿Qué es lo que hace? Lo primero, un papá que ayuda a crecer, pone freno a su lengua. Pone freno a su lengua. Proverbios 18, versículo 20 y 21 nos da a entender esto, que las palabras que decimos muchas veces tienen poder. Dice el pasaje, tu forma de hablar te alimentará, lo que digas te saciará. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Un papá que ayuda a crecer pone mucho cuidado a las palabras que le dice a sus hijos, las palabras que le dice a su familia, porque esas palabras pueden ayudar a edificar la familia o pueden también destruir a la familia. Por eso lo primero que yo veo que debe de hacer un papá que quiere ayudar a crecer a sus hijos, pues poner freno a su lengua. Y para ello quiero dejar en claro, esas palabras que tú y yo mencionamos a diario y que decimos tienen un poder muy grande. Y para reafirmar esto quiero hablarles de Susana, una muchacha muy tímida y retraída que me tocó conocer en mi caminar en la iglesia. Ella tuvo una niñez muy dura. Su padre era muy duro y muy rebelde también con ella, muy violento. Y cada vez que Susana se equivocaba, el papá le decía cosas negativas, como lo siguiente, espero que ningún papá se sienta identificado. Susana, no sirves para nada. Susana, eres una tonta. Susana, siempre sales con lo mismo. Ay, Susana, nunca lograrás nada. ¿Y qué cree que pasó con Susana? Esas palabras quedaron grabadas en su mente. Ella se creyó lo que papá le estaba diciendo y diciendo y diciendo, que no servía para nada, que era una tonta, que nunca iba a lograr nada. Y Susana mucho tiempo vivió pensando que esa era la realidad que a ella le tocaba vivir. Y todo porque su padre le repitió muchas veces esas palabras, tanto que ella se las creyó. Y cada vez que Susana estaba por alcanzar alguna meta, a Susana le daba miedo. Y Susana renunciaba. ¿Por qué? Porque recordaba las palabras de su papá. Susana, tú no sirves. Susana, eres una tonta. Susana, nunca vas a lograr algo. Susana, siempre sales con lo mismo. ¿Y sabe qué es lo triste? Que hoy en día hay muchas Susanas aquí en la iglesia. Muchos jóvenes, varones también, que reciben de sus papás, sobre todo del hombre, del papá varón, esas palabras. Y es muy triste ver eso, porque los padres no pueden poner freno a su lengua. Hoy en día muchos padres tratan incorrectamente a sus hijos. Piensan que diciéndole esas palabras los animan, los motivan, pero no, hermanos, todo lo contrario, los destruyen, los sobajan y hasta en algunos casos los trauman. Porque se supone que la persona que debe confiar, que debe creer, que debe ayudar, no lo está haciendo con sus palabras. Dios ha dado el hermoso papel a cada uno de los varones de nuestra iglesia de ser padres, pero no para destruir a sus hijos con sus palabras,
sino para guiarlos, afirmarlos y sobre todo con la palabra de nuestro Dios, para que ellos vayan caminando por el buen camino y para que entonces ellos reciban la ayuda y logren sus metas. Dios espera eso de cada uno de los varones de nuestra iglesia que tienen la bendición de ser papás, que pongan freno a su lengua, que piensen bien antes de hablar, porque con esas palabras afirman a sus hijos o destruyen a sus hijos. La responsabilidad que tienen los varones como papás, como hombres, es sembrar palabras que ayuden a sus hijos a crecer, afirmarlos, darles seguridad. Y hay formas, hermanos, correctas de hacerlo. Esto no significa que no debes corregir a tus hijos cuando se equivocan, pero hay maneras. Sobre todo, como a ti te gustaría ser corregido, así corrige a tus hijos. Con esa paciencia que a lo mejor tu papá no tuvo contigo, tú sí tenla con tus hijos. Y cambia y corta con esa cadena de no poner freno a tu lengua. Hay formas correctas de afirmar a los hijos con nuestras palabras, pero no obstante, de ninguna manera y de ningún modo debemos destruirlos con nuestras palabras. Papá, hoy en tu día, no permitas que tus palabras negativas, tus palabras destructivas se graben en la mente de tus hijos, sino todo lo contrario, varón, esfuérzate para que de tu boca salgan palabras positivas y palabras que sean de bendición, no solamente para tus hijos, sino también para tu familia. Y aclaro lo que ya le dije al principio, aunque este mensaje es para los papás, los demás no nos escapamos, porque todos debemos ayudarnos a crecer y para ello debemos ponerle freno a nuestra lengua. Si es necesario, muérdase la lengua. Y aunque le duele y le sangre, mejor eso a que con sus palabras destruya o derribe a un hermano o a alguien de su familia. Lo segundo que hace un papá que ayuda a crecer, aprovecha bien el tiempo. La Biblia, hermanos, habla mucho acerca del uso correcto del tiempo. La cuestión es que no consultamos lo que la Biblia nos dice acerca de cómo aprovechar y maximizar nuestro tiempo. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17 nos dice lo siguiente: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Un papá que quiere ayudar a sus hijos a crecer, a su familia a crecer, aprovecha bien el tiempo. Todos aquí tenemos 24 horas al día. Nadie tiene ni un minuto, ni un segundo, ni una milésima más de tiempo. Todos tenemos 24 horas. La cuestión es que no todos estamos aprovechando bien el tiempo. Los papás con mayor énfasis deben aprovechar y usar bien su tiempo. Hay una frase popular que dice: el tiempo pasa, complétela, el tiempo pasa. ¿Sí se la sabe o no es tan popular acá en Acuña? El tiempo pasa volando. Allá en México, ¿cómo decían eso? Y más por el tráfico. Ay, el tiempo pasa volando. Y sí, pasaba el tiempo volando, 1 hora en el tráfico y no avanzaban ni 100 metros. Y hermanos, una frase popular nos puede enseñar también mucho. Si el tiempo pasa volando, hay que aprovechar bien el tiempo. Y no hay duda, el tiempo es un recurso muy escaso. No lo puedes maximizar. No puedes agarrar más horas de alguien, ni quitarle a otro para tú tener más. El desafío que tenemos, y más los padres, es aprender a administrar su tiempo. Si he escuchado muy comúnmente: ay, es que no tengo tiempo. Esa es la frase que yo creo, pero todos tenemos las mismas 24 horas cada día. Y papá, necesitas aprovechar bien ese tiempo. Tus hijos están pequeños un muy corto tiempo y luego crecen
y luego se van a hacer su familia, su casa. Y cada papá necesita entender que sus hijos, aunque son pequeños, no siempre van a ser así. Van a crecer. Esa es también una regla de vida. Naces, creces, te reproduces y mueres. Y por ello es que debemos, los varones, los padres, aprovechar bien el tiempo. Tus hijos no van a crecer si no están contigo. Ellos crecen porque estás tú con ellos, aprovechando bien el tiempo. Así que varón, aprovecha los momentos que tienes. Ahora es cierto y está justificado, tú tienes que trabajar y tus 8 horas, y si hay tiempo extra, pues también, porque las necesidades aumentan cada día. Pero no por ello debe de ser eso tu prioridad. Y el tiempo que pases con tus hijos, con tu familia, debes aprovecharlo. Y si vas a estar con ellos 1 hora, que sea 1 hora en la que nadie te pueda interrumpir. Que sea 1 hora en la que no estés con el celular. Que sea 1 hora en la que tu atención esté con tus hijos, con tu familia, y no con otras cosas. Porque eso hace un papá que aprovecha bien su tiempo. Papás que tienen hijos pequeños, nunca estén tan ocupados como para no jugar con sus hijos. Tu empresa no va a recordarte, te va a dar tu reconocimiento y listo. Tu indemnización, esperemos en Dios sea buena y listo. Pero tus hijos sí te van a recordar. Y te van a recordar con gozo y con alegría si pasas buen tiempo de calidad con ellos. Así que aprovecha bien tu tiempo. Nunca estés muy ocupado para atender a tu familia, para jugar con tus hijos, para ayudarles a hacer la tarea, para conocer a sus amigos. O mejor aún, para compartir momentos que se volverán recuerdos valiosos para ellos. Tus hijos sí te van a recordar. Y la cuestión es que muchos recuerdan a los padres para reprocharles. No para agradecerles, no para reconocerles, sino para reprocharles. Varón, que tienes la bendición de ser padre, separa un tiempo para tus hijos. Y este consejo te va a convenir más: separa un tiempo para tu esposa. Sácala a pasear, llévatela a comer, invítale unas fresas con crema, una agüita con Chabelo, un chicharrón lagunero. Te conviene también a ti porque no se lo acaba nunca. Y es un tiempo que debes aprovechar, y debes aprovechar bien. Y con tus hijos debe ser igual. Si tienes hijos pequeños, llévalos allá a la presa, aunque no tenga agua, llévalos. Llévalos a la macro, sácalos a pasear. Invierte ese tiempo y ese esfuerzo que haces en el trabajo, esos recursos que obtienes, también en tu familia. Porque eso hace un varón que aprovecha bien el tiempo. Separa momentos del día para sus hijos, para su esposa y en general para su familia. Nuestro Dios, que es nuestro Padre, está siempre disponible para nosotros. Nos da el ejemplo. Y como papás también deben dedicar tiempo a sus hijos. Es importantísimo, hermanos, esto. Y por otra parte también recomiendo, sobre ese tiempo que separas para tu familia y para tus hijos, separa un tiempo para estar con tu Padre Celestial, para estar con Dios. Tú como hijo, háblale a tu Padre, aprende de tu Padre, conoce a tu Padre, para que entonces eso que conoces, aprendes y recibes del Padre Celestial, tú se los des a tus hijos. A nuestro Dios debemos buscarlo como prioridad y buscarlo siempre y darle lo mejor de nuestras vidas y no las obras, no lo que nos queda ahí al final, porque Él es nuestra prioridad. Hoy es un buen momento para que como papá redimas el tiempo que ya no estuviste con tus hijos. El tiempo, además de que se pasa volando, tampoco regresa. Pero hoy puedes aprovechar este momento, estas 24 horas que tienes de este día, para estar con tu familia, para estar con tus hijos. Así que administra sabiamente tu tiempo. Y qué mejor que en esta administración del tiempo, de tus horas del día, entregarle al Señor tus primeras horas, tus primeros minutos.
Y estoy convencido y bien seguro de que si esto haces, vas a ver los frutos en tu propia vida. Vas a ver cambio en tu hogar. Y además, eso mismo se va a reflejar para el bien de nuestra iglesia y de nuestra sociedad. Porque hoy en día los hijos, las familias, necesitan que papá esté presente ahí. Porque el papá debe aprovechar bien su tiempo. Lo tercero que hace un papá que ayuda a crecer a su familia y sobre todo a sus hijos es pide bendición para su familia. Un papá que quiere ver a su familia prosperar, a sus hijos crecer, pide a Dios bendición. El Señor es el que bendice, el Señor es el que añade. Y por ello el varón debe pedirle al Señor esa bendición para los suyos, esa bendición para su familia. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Tu familia también forma parte del pueblo de Dios. Y por ello, varón, tú debes pedir bendición para tu hogar. La oración es un elemento fundamental en la vida de un cristiano. Ya hablamos de eso algunas semanas atrás, del por qué debemos orar. Pero como papás necesitan incrementar su tiempo de oración delante del Señor. ¿Cuántos de los papás de nuestra iglesia que están aquí oran por sus hijos, oran por sus estudios, oran por sus trabajos? En general, ¿cuántos papás oran por sus hijos y por el futuro de ellos? Porque es importante que el padre, como sacerdote del hogar, haga un tiempo para orar por sus hijos. Y cuanto más si ve a los hijos en problemas, fracasen. No sé si sabías esto y estás consciente, pero el diablo quiere que tú fracases, que tu familia fracase, que tus hijos fracasen, que nuestra iglesia fracase. Y lo que me llama la atención es que el diablo está trabajando y haciendo lo que a él le toca. ¿Y nosotros estamos realmente haciendo lo que nos corresponde? ¿Pidiendo en oración al Señor su bendición, su cuidado, su protección? Porque el enemigo desea que fracasemos. Y él está haciendo lo que a él le toca, lo que él sabe hacer. Y nosotros debemos también hacer nuestra parte. La oración es la clave para llegar al corazón de Dios. Y es el único medio para lograr que tus hijos, tus hijas, papá, salgan victoriosos, victoriosas de todas las batallas que tengan. A mí me queda muy claro que si bien es cierto que los jóvenes, adolescentes, los hijos e hijas, muchas veces caen en las tentaciones producto de su propia naturaleza, de sus propias decisiones, pero también producto de que papá y mamá no está orando por él o por ella. Así que es importante que oremos por nuestra familia, que pidamos a Dios su bendición, porque el enemigo desea que fracasemos y quiere destruirnos. Y la única manera de enfrentar esos ataques es en oración. Es de rodillas. Es el único medio para lograr la victoria ante las batallas que vamos a enfrentar. Los papás varones son los sacerdotes que interceden por sus hijos delante de Dios. Ese rol, ese papel que tienen como papá, deben realizarlo de la manera correcta. Así que como papá, dedica algún momento de tu día para orar por tus hijos, para bendecir a tus hijos. Toma un tiempo para eso. Y estoy seguro que tu familia de manera general va a ver los grandes y maravillosos resultados de esa acción y esa actitud que tú estás mostrando. Al orar por tus hijos puedes descansar de que la gracia y la misericordia de Dios va a estar sobre ellos porque tú estás pidiendo esa protección. Así que no dejes que pase el día sin haber orado por tus hijos, sin haber orado por tu familia y así cumplir a cabalidad y de manera total
tu papel como sacerdote del hogar. Varón, pide bendición para tu familia. Pide bendición para tus hijos. Pide bendición para tu esposa. Y hazlo de manera constante. Y lo último que yo veo a la luz de la palabra que hace un papá que ayuda a crecer es ama y corrige a los suyos. Un papá que quiere ver realmente a sus hijos prosperar, a su familia crecer, alcanzar metas, lograr sus objetivos, ama y corrige a los suyos. Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12 dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes por sus reprensiones, porque el Señor disciplina al que ama como un papá al hijo que quiere. Así que lo cuarto que hace un papá que ayuda a crecer a sus hijos, a su familia, es que les muestra su amor y les da su corrección. La disciplina, aunque muchos no lo quieran creer y aceptar, es una forma de demostrar amor. La disciplina es una forma de demostrar amor. Este pasaje nos lo dice. Dios nos corrige, nos disciplina y dice de manera clara, porque nos ama. Porque somos sus hijos y Él quiere nuestro bien. Y ese bien va a llegar cuando usted y yo seamos disciplinados. Por eso es que el Señor imparte su disciplina, su corrección en nosotros. Dios nos corrige porque nos ama. No porque usted le caiga mal a Dios, no porque ya le haya colmado la paciencia. No, el Señor lo disciplina porque le ama a usted. Y me disciplina a mí porque me ama, no porque quiera hacerme mal. Y de igual forma los papás deben disciplinar a sus hijos para que los hijos no sufran las consecuencias en el futuro. Hay muchos hijos que están enfrentando duras consecuencias porque papá no les mostró amor y no les dio corrección en el momento correcto. Y por ello es que hoy los vemos sufriendo, alejados de Dios, enfrentando graves y duras consecuencias. Hay muchos papás que creen, sobre todo los de hoy en día, que deben dejar que sus hijos se equivoquen, que deben dejar que sus hijos cometan errores. Y eso, hermanos, según los papás de hoy en día, es una forma en la que dejan que los hijos aprendan. Pero a la luz de la palabra, los hijos deben ser disciplinados y deben recibir el aprendizaje y la enseñanza de papá. Deben los hijos conocer límites. Deben los hijos estar capacitados para tomar decisiones y realizar acciones, sabiendo que esas decisiones y esas acciones van a traer consecuencias positivas o consecuencias negativas. Necesitamos hoy en día en nuestra iglesia papás que amen y corrijan a sus hijos. Muchas veces esperan que sea el pastor el que corrija a los hijos. No, hermano, eso empieza en tu casa. Aquí te ayudamos, cooperamos contigo, pero yo no voy a cambiar a tu hijo. Si tú no le corriges, si tú no lo disciplinas, tu hijo va a seguir igual o peor. Así que debemos prestar atención a lo que la palabra nos dice. Y debemos estar dispuestos como papás a amar y corregir a los nuestros. Los hijos deben aprender y conocer límites. Hoy en día yo me sorprendo con cuánta facilidad los hijos les responden a los padres. A mí me bastó, hermanos, una buena cachetada para saber que por ahí no era. Tonto no soy. Con una tuve y me bastó. Pero hoy en día los hijos son demasiado irrespetuosos con los padres. Y los papás les consienten y aplauden sus groserías. Y desde chiquitos, hermanos, no crea que le estoy diciendo de un adolescente, un joven, no, un niñito de 2, 3 años, pegándole, callando a la mamá y los demás festejamos. Ay, le dio una cachetadita. Le dijo, cállate, tonta. Ay, el niño ya aprendió a decir otra palabra más. Y eso es evidencia, hermanos, de que falta corrección, de que falta disciplina. Es importante que los papás
en este rol de autoridad ejerzan tanto esa disciplina como también muestren ese amor. Dios nos da a cada uno de nosotros como sus hijos la libertad de elegir, pero nos dice que cada decisión trae una consecuencia. Así también los padres deben estar dispuestos a enseñar a sus hijos, a interesarse en la vida de sus hijos, a animarlos a tomar buenas decisiones, tanto a sus hijos como a su familia, porque se supone que usted como papá quiere que a su familia y a sus hijos le vaya bien. ¿O usted quiere lo contrario para su familia? ¿Quiere que sus hijos fracasen? ¿Que no logren sus metas? ¿Que no hagan nada en la vida? ¿Eso quiere? Si eso quiere, sígale igual, va muy bien. Pero si quiere hacer la diferencia, necesita aplicar los principios de la palabra. Y el principio que estamos viendo en este cuarto punto, en el último, es dar ese amor, mostrar ese amor, pero también ejercer esa disciplina. Y recuerda, papá, tampoco se trata de que te descargues en tus hijos y te los eches y los dejes ahí tirados casi sin levantarse, porque esa corrección lo que va a generar en tu hijo es rencor, amargura, resentimiento y en el peor de los casos un odio hacia ti. Los padres deben aplicar la corrección efectiva y para que sea efectiva esa corrección debe hacerse con amor. Por eso, hermanos, si me admite un consejo, yo todavía no soy papá y cuando lo sea recuérdeme esto que le estoy diciendo. No amenace a su hijo. Ahí va la primera, ya te hablé la segunda y otra vez que me hagas y ahora sí, viene la tercera y tú ya estás hasta acá. Y lo que haces es tundirlo, darle duro y macizo contra el piso. Mejor a la primera, dale. Y vas a ver que ya no vas a tener que llamar la atención una segunda vez. Y si sí, entonces vuélvela a dar, pero en el momento, porque si no te llenas tú de esta ira, de este ánimo por corregirle y luego te descargas de una manera que no es correcta. Siempre que vayas a corregir, hazlo con amor. Y entiende que la corrección no siempre tiene que ser a golpes. La corrección a veces también es hablando con ellos, aconsejándoles, mostrándoles con tu ejemplo, porque hay mucha gente que no ejerce disciplina porque piensa que es puro golpe. No, disciplina también son límites. En esta casa se duerme a esta hora y se levanta a esta hora y se hace esto. Si usted no hace esa parte de la disciplina, entonces el hijo se le va a trepar a las barbas. Pero como papás necesitamos entender que si queremos que nuestra familia crezca, que nuestros hijos crezcan, hay que amarlos y corregirlos, y esa corrección aplicarla con amor. Dios, cuando nos corrige, lo hace por nuestro bien. Él conoce nuestros pensamientos, conoce todo de nosotros y sabe lo que nos conviene y sabe lo que nos hace daño. Y por eso es que nos corrige, por eso es que nos disciplina. Pero si tú y yo, en vez de aceptar esa disciplina, nos enojamos, no le hacemos caso, peleamos con él, le recriminamos, no lo escuchamos, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a caer. Y necesitamos cambiar esa actitud. Y más los padres. Para terminar, quiero decir, hermanos, que como papás cristianos, el mejor ejemplo que tenemos de paternidad es Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Él cada día nos demuestra qué significa ser un buen padre, porque cada día nos cuida, nos protege, nos provee, nos atiende, está disponible para nosotros, y si somos muy cabezones, cada día nos disciplina y nos corrige. Y lo hace porque nos ama. Pero también, hermanos, en la Biblia hay otros ejemplos de hombres que tuvieron una buena paternidad, que influyeron de manera positiva. Y asimismo también nosotros hoy, varones, y ustedes sobre todo que son padres, deben estar preocupados y ocupados por su familia, por sus hijos. De manera práctica, hermanos, a manera de conclusión, quiero terminar compartiendo unos consejos extra para que los papás los puedan poner en acción y ayuden a los suyos a crecer al máximo para honra y gloria de nuestro Dios. No está ahí en tu bosquejo, pero si tú quieres, papá, ayudar a tus hijos a crecer, aprende a escuchar.
¿Sabes qué difícil es hablar con alguien que no escucha? Es súper complicado. Porque esa persona que no escucha siempre quiere hablar. No le da tiempo a uno de explicarle. Y muchos papás son así. ¿Qué necesitas? Rápido, rápido, no tengo tiempo. No, papá, ¿quieres ayudar a tus hijos a crecer, a tu familia? Aprende a escucharlos. Aprende realmente a dar tiempo. Dios a nosotros como sus hijos nos da la confianza de acercarnos a Él por medio de la oración. Y Él no dice, rápido, que ya me anda apurando el otro hermano. Ándale, ándale. Él nos puede escuchar las horas que nosotros queramos. Y así también nosotros como padres debemos estar dispuestos a escuchar a los hijos. Deje, papá, que sus hijos le cuenten sus problemas. Permita que sus hijos le pidan ayuda. Que su familia de manera general le encuentre en usted consuelo. Y hágalo de manera constante. De igual manera, un buen padre brinda espacio para que sus hijos se acerquen a él con confianza y le cuenten sus problemas. Yo, hermanos, doy gracias a Dios porque mi papá siempre estuvo dispuesto a escucharme. Y a pesar de que había compromisos y ocupaciones, siempre hizo espacio para atenderme, darme un consejo, instruirme y si era necesario corregirme. Y yo espero que cada uno de los papás de nuestra iglesia también actúen así como actúa nuestro Dios, con una disposición a escuchar. Un papá ejemplar sabe escuchar a sus hijos y los escucha sin reprocharles, sin criticarlos, porque luego hay papás que sí escuchan, pero para criticar, para reprochar. Un papá escucha para aconsejar con amor y para dejar que sus hijos le expresen lo que les quieren decir. Si quieres ser un buen padre, disciplina con amor. Ya lo dije en el último punto, pero lo vuelvo a repetir porque hay algunos padres que piensan que sus hijos los van a amar más si les dejan hacer lo que quieran. Y está totalmente equivocado. La Biblia nos dice claramente que amar significa corregir. Dios nos da ejemplo de esto porque Él quiere lo mejor para nosotros y porque nos ama y por eso nos corrige. Y Él nos disciplina porque quiere evitarnos heridas y experiencias dolorosas. Papá, necesitas disciplinar a tus hijos y hacerlo con amor. De la misma manera, un buen padre debe estar dispuesto a ejercer corrección y disciplina a sus hijos con la finalidad de ayudarlos a volver al camino y más cuando están perdidos. Un padre que ayuda a crecer a sus hijos los perdona. Papás necesitan perdonar a sus hijos. Me encanta la parábola del hijo pródigo, porque nos muestra a dos hijos. ¿Sí se acuerda de esa historia? Uno rebelde y otro obediente. El padre conocía a sus dos hijos, pero lo significativo de esto es que perdona a ese hijo rebelde. Y perdona luego al hijo obediente por la envidia que le muestra. Y esto nos llama y nos dice que un buen padre perdona a sus hijos y los conoce. Un buen padre desarrolla una buena relación con la mamá de sus hijos. Papá, ¿quieres ayudar a tus hijos a crecer? Trata bien a tu esposa, trata bien a la mamá de tus hijos. Ellos van a entender cómo tratar a los demás en la forma en la que tú tratas a tu pareja, en la manera en la que tú tratas a su mamá. No puedes ser un papá ejemplar si no tratas a la mamá de tus hijos con amor y con respeto. Si tú eres de esos hombres que hablan mal de tu esposa, que la menosprecia, que la tratas como si fuera inferior, quiero decirte, papá, que le estás quitando autoridad a tu esposa, como mamá de tus hijos. Incluso si no están juntos, como papás también deben lidiar con sus diferencias y trabajar en equipo, porque los dos, papá y mamá, quieren lo mejor para sus hijos. Un buen padre también provee para sus necesidades. La Biblia es muy clara en esto. Dice que el que no provee para su casa es como si fuera un inconverso. Nada de andar siendo candila allá afuera y en la casa oscuridad. Necesitamos hombres que provean. Dios nos da ejemplo de esto. Dios es proveedor. Y hermanos, no solamente proveer de cosas materiales, sino también lo espiritual y emocional. Un buen padre es proveedor para todas las necesidades de su familia. Y lo último, un buen padre, un padre que ayuda a crecer en serio, enseña con su ejemplo. Los hijos van a aprender más de tu ejemplo, papá, que del ejemplo de otras personas.
Van a aprender más de tu ejemplo que de tus palabras. Y por ello es que necesitas enseñarles con tu ejemplo. Un buen padre enseña, aconseja, cuida, porque sabe que eso es lo que marca la vida de sus hijos. Así que papás de nuestra iglesia, ayuden a crecer a sus hijos, ayuden a crecer a su familia, porque es lo que les toca hacer. El Señor ha confiado en ustedes y les ha permitido procrear hijos, tener una familia, de ayudar a su familia a crecer y de ayudar también a su iglesia a crecer. Así que, hermanos varones, feliz día. Feliz día. Y tienen mucho por hacer. Y aquí está la iglesia para orar por ustedes, para pedirle a Dios que Él sea el que los ayude a hacer. Y si ustedes elijan a quién van a servir, si a sus dioses que sirvieron sus padres en el antepasado, pero dice Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Y me encanta cómo dice la Nueva Traducción Viviente, dice, pero en cuanto a mí y a mi familia, dice Josué, serviremos al Señor. Yo oro para que cada uno de estos varones diga lo mismo que Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Cierre sus ojos y oramos. Padre, gracias por darnos la oportunidad, ellos la oportunidad. Ayúdale, Señor, a aprovechar bien cada momento que tú nos regalas. Señor, ayúdales también y llámalos constantemente a pedir bendición por su hogar, por su familia. Y Señor, también a nosotros, ayúdanos a pedir por ellos, a amarlos, a corregirlos y a hacerlo todo para honrarte y agradarte a ti. Señor, ponemos sus vidas en sus manos. Pedimos también que bendiga su trabajo, que bendiga sus ingresos, Señor, que prospere sus recursos, que les des fuerza, salud y el entusiasmo de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no les da un aplauso a nuestros papás? Y que el Señor, hermanos, les siga bendiciendo y usando en este ministerio que Él les ha encomendado.